Proyecto Montauk, la base secreta donde manipularon el tiempo y crearon supersoldados. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse de salir a luz. Antiguo manuscrito encontrado en los archivos privados del Proyecto Montauk, el laboratorio subterráneo que el Pentágono niega. En la punta más oriental de Long Island, Nueva York, se alza un monumento al secretismo gubernamental conocido como Camp Hero. Para los turistas desprevenidos, es apenas una antigua instalación militar abandonada junto a un faro pintoresco. Sin embargo, bajo su superficie oxidada y deteriorada, se extiende un laberinto de túneles y laboratorios donde, según testimonios de whistleblowers y documentos filtrados, se llevaron a cabo los experimentos más perturbadores de la historia moderna: viajes en el tiempo, manipulación dimensional y creación de soldados con habilidades sobrehumanas. El Proyecto Montauk, presuntamente activo entre 1970 y 1983, representa la culminación de investigaciones iniciadas con el Experimento Filadelfia, mientras que oficialmente el gobierno estadounidense niega su existencia. Las evidencias circunstanciales y testimonios de antiguos empleados dibujan un cuadro aterrador de lo que podría ser el programa de experimentación psíquica más ambicioso jamás emprendido. Todo comenzó en 1943 con el USS Eldridge, un destructor de la Marina estadounidense que, según los informes, desapareció momentáneamente de Filadelfia para reaparecer segundos después en Norfolk, Virginia. Este evento, conocido como el Experimento Filadelfia, tenía como objetivo crear tecnología de invisibilidad para los barcos utilizando campos electromagnéticos intensos. El Dr. John von Neumann, brillante matemático y físico, dirigió este proyecto inicial. Cuando los resultados produjeron efectos inesperados sobre la tripulación, fusión con el metal del barco, desapariciones, locura, el proyecto fue oficialmente cancelado. Sin embargo, los documentos recuperados por investigadores independientes sugieren que von Neumann nunca abandonó sus investigaciones, sino que las trasladó a instalaciones más aisladas y secretas. En 1952, una orden ejecutiva clasificada, cuya existencia ha sido negada repetidamente, asignó fondos federales a lo que se denominaría Proyecto Fénix, el precursor directo de Montauk. La estación de radar de Camp Hero, convenientemente aislada y ya equipada con poderosos transmisores, se convirtió en el hogar perfecto para estos experimentos. Un memorándum interno de la CIA, fechado en 1958 y desclasificado parcialmente en 2001, menciona la necesidad de explorar las aplicaciones prácticas de los fenómenos electromagnéticos para la alteración de la percepción temporal. El código Montauk aparece por primera vez en este documento. En el corazón de las instalaciones subterráneas se encontraba un dispositivo que los iniciados llamaban simplemente la silla. Construida a partir de tecnología alienígena recuperada, según algunos testimonios, o desarrollada a partir de investigaciones nazis confiscadas, según otros, esta silla era capaz de amplificar los pensamientos del sujeto sentado en ella hasta convertirlos en realidad física. Preston Nichols, ingeniero electrónico que afirma haber trabajado en el proyecto, describió el dispositivo en detalle. La silla estaba conectada a un transmisor Sage Radar modificado capaz de generar 425 a 450 MHz de frecuencia. Cuando el sujeto se sentaba allí, sus ondas cerebrales eran amplificadas millones de veces y luego transmitidas por la antena gigante de la base. Los primeros experimentos fueron simples: manifestar objetos físicos a partir del pensamiento concentrado. Pero rápidamente los militares entendieron el verdadero potencial. Si un pensamiento podía materializarse, ¿por qué no una ventana temporal o dimensional? Duncan Cameron, uno de los videntes psíquicos más dotados del programa, relató en una entrevista clandestina en 1997. Al principio veíamos el pasado o el futuro como observadores. Luego aprendimos a crear portales a través de los cuales se podía pasar físicamente. Finalmente descubrimos que podíamos alterar la línea temporal. Un documento filtrado con el encabezado Proyecto Montauk, Evaluación de Capacidades 1976,
Menciona, el sujeto 37B ha demostrado capacidad para materializar objetos complejos con 78% de fidelidad y mantener portales temporales estables durante 13 a 47 segundos. Recomendamos proceder a la fase 3, alteración histórica controlada. El 12 de agosto de 1983 ocurrió lo impensable. Durante un experimento para crear un portal temporal estable, Duncan Cameron, conectado a la silla, experimentó un colapso psicológico. Sus miedos más profundos se materializaron en forma de una criatura monstruosa que los testigos describieron como una bestia similar a un monstruo de Lovecraft. Tentáculos, múltiples bocas y ojos que parecían absorber la luz. La bestia destrozó equipos, mató a varios científicos y soldados y casi destruyó las instalaciones completas antes de que alguien lograra cortar la energía del transmisor. Este incidente marcó el fin oficial del proyecto Montauk. El Dr. James F. Parker, psiquiatra militar presuntamente asignado para evaluar a los supervivientes, escribió en su informe confidencial: los sujetos presentan un tipo de trauma psicológico sin precedentes. Más perturbador aún es que todos describen exactamente la misma criatura con detalles idénticos, a pesar de haber sido entrevistados por separado. O estuvieron expuestos al mismo alucinógeno o realmente vieron algo que no debería existir. Quizás el aspecto más escalofriante del proyecto Montauk fue su programa de reclutamiento. Según múltiples testimonios, se secuestraron niños de entre 8 y 16 años con potencial psíquico para convertirlos en soldados con capacidades sobrenaturales. Estos jóvenes, denominados los niños Montauk, en la documentación interna, fueron sometidos a rigurosos entrenamientos y programación mental basada en técnicas perfeccionadas en el MK Ultra. A través de traumatización sistemática, drogas experimentales y exposición controlada a campos electromagnéticos específicos, los científicos fragmentaban sus personalidades para crear compartimentos mentales donde desarrollaban habilidades como visión remota, capacidad de ver lugares distantes, telequinesis, mover objetos con la mente, sugestión mental, implantar pensamientos en otros, proyección astral, viajar fuera del cuerpo físico, manipulación temporal limitada. Un documento filtrado habla de tasas de éxito del 23% en el desarrollo de capacidades militarmente útiles y menciona que los sujetos que sobreviven a la fase de condicionamiento muestran lealtad absoluta y capacidades que superan significativamente los parámetros humanos normales. Al Thompson, supuesto guardia de seguridad en las instalaciones, relató: algunos de esos niños podían detener el funcionamiento de equipos electrónicos simplemente mirándolos. Otros podían hacer que personas adultas obedecieran órdenes simples sin pronunciar palabra. Los más avanzados podían prever eventos con asombrosa precisión. El programa no creaba supersoldados, creaba armas humanas. Uno de los aspectos más controversiales del proyecto Montauk involucra la supuesta colaboración con entidades extraterrestres. Varios testigos han afirmado que ciertos componentes de la tecnología utilizada, especialmente los amplificadores psíquicos, no eran de origen terrestre. Stuart Swerdlow, uno de los pocos niños Montauk que ha hablado públicamente, afirma: había seres grises trabajando junto a los científicos humanos. No interactuaban con nosotros directamente, pero supervisaban ciertos aspectos de la tecnología. Los oficiales militares les obedecían como si fueran superiores en la cadena de mando. Un documento clasificado parcialmente revelado mediante solicitudes FOIA, Freedom of Information Act, contiene una sección titulada Integración de componentes no convencionales, que menciona materiales y diseños proporcionados por consultores externos cuyo origen no puede ser atribuido a ninguna tecnología conocida actualmente. ¿Era Montauk parte de un acuerdo más amplio entre gobiernos terrestres y entidades extraterrestres? La pregunta permanece sin respuesta definitiva, pero los patrones de encubrimiento sugieren que algo verdaderamente extraordinario ocurrió en aquellas instalaciones. Oficialmente, el proyecto Montauk terminó en 1983 tras el incidente de la bestia.
La base fue abandonada, los registros destruidos y los participantes reasignados con estrictos acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, múltiples indicios sugieren que los experimentos nunca se detuvieron realmente, sino que se fragmentaron en subproyectos y se trasladaron a otras instalaciones. Avistamientos regulares de helicópteros negros sin identificación y movimientos de personal en la supuestamente abandonada Camp Hero continuaron durante la década de 1990. Los residentes locales reportaron actividad extraña, incluyendo luces subterráneas y anomalías electromagnéticas que interferían con aparatos electrónicos. Un informe del Departamento de Defensa de 1989 menciona asignaciones presupuestarias para investigación avanzada en percepción temporal, con el código Proyecto Faro, que muchos investigadores consideran el sucesor directo de Montauk. Más inquietante aún, varios de los supuestos participantes en el proyecto original han muerto en circunstancias misteriosas tras hacer declaraciones públicas. El doctor Alfred Bielek, quien afirmaba haber sido teletransportado durante el experimento Filadelfia y posteriormente haber trabajado en Montauk, sufrió un rápido deterioro de salud tras sus primeras apariciones mediáticas. En años recientes, elementos sorprendentemente similares al proyecto Montauk han aparecido en la cultura popular. La serie Stranger Things presenta notables paralelismos: experimentación con niños con poderes psíquicos, portales dimensionales y una instalación gubernamental secreta. Algunos investigadores sugieren que estas coincidencias son en realidad filtraciones controladas destinadas a desensibilizar a la población ante la eventual revelación de la verdad, o alternativamente para desacreditar testimonios reales al asociarlos con ficción. El investigador Michael Salzer, especializado en proyectos gubernamentales encubiertos, señala: es una estrategia de ocultamiento a plena vista. Si alguien menciona la experimentación psíquica en Montauk, inmediatamente se le asocia con una serie de televisión, no con un proyecto militar real. Es brillante en su simplicidad. La evidencia más convincente de que algo extraordinario ocurrió en Montauk proviene de las anomalías que persisten hasta hoy. Estudios científicos independientes han detectado fluctuaciones electromagnéticas inexplicables en la zona. Equipos electrónicos fallan con frecuencia anormal. Brújulas se comportan erráticamente en ciertos puntos específicos de la antigua base. El geofísico Dr. Rafael Moreno, quien realizó mediciones en el área en 2013, concluyó: hay patrones de distorsión electromagnética que no siguen ninguna explicación convencional. Es como si el tejido mismo del espacio-tiempo hubiera sido estirado y no hubiera recuperado completamente su forma original. Más perturbadores son los testimonios de visitantes que reportan experiencias de deslizamiento temporal, momentos en que parecen experimentar breves visiones de otra época o sienten que el tiempo se ralentiza o acelera inexplicablemente. La fotógrafa Elena Santini, quien documentaba la base para un libro sobre instalaciones militares abandonadas, relató: estaba tomando fotos de uno de los búnkers cuando, durante aproximadamente 30 segundos, vi personas con uniformes militares de los años 70 caminando a lo lejos. Cuando parpadeé, habían desaparecido. Las fotos no mostraron nada, pero la experiencia fue tan vívida que no puedo atribuirla a mi imaginación. El proyecto Montauk representa uno de los misterios más profundos en la historia de los programas secretos gubernamentales. Más allá de las teorías de conspiración, los documentos filtrados y los testimonios de supuestos participantes dibujan un cuadro coherente de experimentación radical en los límites de la física y la conciencia humana. ¿Logró realmente el gobierno estadounidense manipular el tiempo? ¿Existen entre nosotros individuos con capacidades desarrolladas artificialmente que desafían nuestra comprensión de lo posible? ¿Continúan estos experimentos bajo nuevos nombres y en instalaciones aún más secretas? Como dijo el físico teórico y supuesto consultor del proyecto, el Dr. John von Neumann: lo que hemos abierto en Montauk no es una simple puerta a otras realidades, sino un abismo al que la humanidad podría caer por completo. Hay conocimientos que ninguna civilización debería poseer antes de alcanzar la madurez ética necesaria.
Mientras los gobiernos mantienen su muro de silencio, corresponde a investigadores independientes y testigos valientes continuar la búsqueda de respuestas. Porque quizás la verdadera pregunta no es si el proyecto Montauk existió, sino qué versión de nuestra historia y realidad estamos viviendo como resultado de sus experimentos con el tejido mismo del tiempo. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. George Orwell, cuya visión distópica parece cada día menos ficticia y más profética. Nota del investigador. Este análisis se basa en testimonios de supuestos participantes, documentos parcialmente desclasificados y evidencia circunstancial. Como ocurre con toda investigación sobre programas gubernamentales clasificados, la verificación completa resulta imposible por la propia naturaleza del secretismo oficial. El lector debe ejercer su propio discernimiento. Lo que sucedió en Montauk sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del gobierno estadounidense. Las conexiones con el experimento Filadelfia, MK Ultra y actuales programas clasificados sugieren que estos conocimientos prohibidos sobre manipulación del tiempo y la mente humana continúan desarrollándose en las sombras. ¿Te ha impactado esta información? Suscríbete ahora a Psique Oculta. Activa la campanita para ser el primero en recibir nuestras próximas investigaciones que el establishment no quiere que conozcas. Deja tu like si crees que el público merece conocer estas verdades ocultas y comparte este video para que otros puedan despertar. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir revelando lo que se oculta bajo la superficie de la historia oficial. Próximamente en Psique Oculta. La conexión entre bases subterráneas, abducciones extraterrestres y programas militares clasificados. No querrás perderte lo que hemos descubierto sobre la red global de túneles y los testimonios de quienes han estado ahí. ¿Conoces a alguien que haya vivido cerca de Camp Hero o experimentado fenómenos extraños en Long Island? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda, la verdad es más extraña que la ficción y los secretos más profundos siempre salen a la luz.